Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Mónica Fuster y en este espacio vamos a adentrarnos en una metodología clave dentro de la educación social, el aprendizaje-servicio, también conocido como APS. El APS no consiste únicamente en aprender contenidos, sino en aprender a través de la acción, implicándose en la realidad y dando respuesta a necesidades concretas del entorno. En este podcast vamos a analizar un proyecto real que tengo la fortuna de desarrollarlo en el Spy Jove de O'Neill, vinculado a mi práctica profesional, donde el aprendizaje se construye a partir de la participación activa de los jóvenes en su propia comunidad. El proyecto se titula Más allá del aprendizaje, jóvenes colaboradores y aprendizaje servicio para transformar la realidad y dinamizar el Spy Jove. Se trata de un proyecto de aprendizaje-servicio desarrollado en el Spy Jove de Onil en colaboración con el Ayuntamiento y el tejido asociativo local. Está dirigido principalmente a jóvenes de entre 12 y 18 años, con la participación puntual de algunos jóvenes más mayores de edad que acuden de forma habitual a este espacio. El Spy Jove funciona como un espacio de ocio educativo, acompañamiento socioeducativo y participación juvenil. Sin embargo, se detecta una situación habitual en muchos contextos no formales. Existe un buen clima y asistencia, pero una baja implicación en actividades estructuradas. Es precisamente a partir de esta necesidad desde donde surge este mismo proyecto. Este proyecto se fundamenta en la metodología de aprendizaje-servicio, lo que implica integrar dos dimensiones inseparables: el aprendizaje significativo, por un lado, y el servicio a la comunidad, por el otro. En este caso, la necesidad detectada es la falta de participación activa de los jóvenes en el Spy Jove. La respuesta no consiste en imponer actividades, sino en transformar el rol que tienen los jóvenes, pasando de ser usuarios pasivos de las actividades a ser agentes activos y participantes de ello. Aquí es donde el aprendizaje significativo y el aprendizaje de servicio cobra sentido. Los jóvenes aprenden participando, pero al mismo tiempo están presentando un servicio real, contribuyendo a la dinamización del espacio, el apoyo entre iguales y a la mejora del clima grupal. Por tanto, no se trata solo de ocupar espacio y de ocupar el tiempo libre, sino de generar experiencias de aprendizaje con impacto en su entorno más cercano. El proyecto se desarrolla de forma continua durante el curso, integrándose en la dinámica habitual del Spy Jove. Se estructura en diferentes fases. Primero, hay una detección de jóvenes con un potencial como colaboradores. Algunas veces hemos ido a los institutos a hablar de este proyecto, pero a veces surge pues de manera más espontánea y más voluntaria, ¿no? En el mismo espacio, ¿no? Se ofrecen ellos voluntariamente. Luego hay un acompañamiento y una formación informal y sobre pues, habilidades sociales, comunicación, mediación, expresión oral, um, muchas habilidades de las que se necesita para poder participar y para poder también dinamizar. Hay una participación activa y luego hay una evaluación continua de estos mismos jóvenes. Las acciones que realizan los jóvenes incluyen, por ejemplo, apoyo a otros compañeros en el espacio que está dedicado para ello, como es el estudio de lunes a viernes. Suelen haber un periodo de tiempo en el que se dedica exclusivamente para los jóvenes que quieren venir a hacer tareas. No es como una biblioteca en la que no, bueno, pues se debe de mantener el silencio, sino que en este espacio se puede de alguna manera pues eh, ayudarse en trabajos grupales o en dudas puntuales que puedan tener entre ellos, entre los chavales y los jóvenes del mismo entorno. También se incluyen acciones como dinamización de actividades. Se propone una actividad y entre ellos mismos pues, se van dinamizando, o la persona que en este caso estoy a cargo yo, pues dinamizamos el espacio. También hacemos acompañamiento a nuevos usuarios. Sin más y sin irnos muy atrás, estas mismas semanas pasadas pues vinieron jóvenes que venían de 19 para adelante, eran más mayores, pues venían para preguntar pues eso, qué se hacía en ese espacio, y bueno, venían de una ciudad más grande como Alicante y venían a un pueblo como Onil para, bueno, pues para ubicarse ya como vivienda habitual, y querían pues conocer gente.
y en cuestión de 2 días pues ya tiene su grupo de amigos y se han hecho un buen grupo. Luego también hay colaboración en iniciativas comunitarias, por ejemplo, asociaciones que llegan pues nos piden colaboración para hacer algún teatro o alguna difusión o publicitar alguna actividad, eh, colgar algún cartel, dar difusión entre los iguales o entre el mismo instituto, etc. Así que desde ese enfoque de un aprendizaje y servicio a la comunidad y al entorno social, estas acciones no son actividades aisladas, sino que son oportunidades de aprendizaje experiencial. La educadora social, en este caso que estoy yo allí como técnica dinamizadora de juventud, pues tenemos que desempeñar un papel clave como guía del proceso, facilitando la reflexión y ayudando a que los jóvenes tomen conciencia de lo que hacen y de lo que aprenden. Este acompañamiento es fundamental para que la experiencia tenga un verdadero valor educativo. Además que se sienten muy implicados en el espacio, así como en todas las actividades que se proponen. Uno de los, vamos a hablar ahora sobre los aprendizajes generados y el impacto que tiene social, ¿no? Aquí vemos que uno de los elementos centrales del análisis es identificar esos aprendizajes que se generan en ese contexto, ¿no? Y con esa metodología. En este proyecto los jóvenes desarrollan competencias personales y sociales como la responsabilidad, la autonomía, la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo. Pero más allá de estas competencias, se produce un aprendizaje más profundo, el reconocimiento de su capacidad para influir en su entorno. Em, por ejemplo, a veces sucede que ellos proponen una actividad y pensaban que no se podría hacer. Bueno, pues nos encargamos de darles todos los recursos necesarios y intentamos que hay ciertas actividades que quieren hacer y que quieren promover, pues se puedan llevar a cabo. En cuanto al impacto, este se observa tanto a nivel individual como colectivo. A nivel individual los jóvenes ganan en autoestima, compromiso y sentido de responsabilidad. Y a nivel grupal, pues el Espai Jove se transforma en un espacio más participativo, con mejor convivencia y con un mayor sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque al final hacen su espacio y sus actividades muy personalizadas. Este impacto confirma uno de los principios del aprendizaje-servicio, que es que el aprendizaje es más que significativo, o sea, tiene una relevancia cuando tiene una utilidad real. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en este proyecto es que también implica a diferentes agentes, no solamente a los usuarios que participan en este proyecto de colaboradores juveniles, sino que también, por otro lado, están los jóvenes pues que van como usuarios, ¿no? Están, por un lado, los protagonistas del proceso y, por otro lado, los que asisten, ¿no? También está la técnica dinamizadora de juventud, en este caso yo misma, que pues acompaño y estructuro un poco la intervención, ¿no? Y por otro lado, fundamental, el ayuntamiento y las entidades locales que sustentan todo este proceso y todos estos recursos que permiten ampliar el impacto del proyecto más allá del propio Espai Jove. Esta red de colaboradores refuerza el carácter comunitario del proyecto y su coherencia con el enfoque del aprendizaje-servicio que hemos trabajado en esta asignatura. En cuanto a la reflexión que me gustaría aportar aquí en este punto, es que desde una perspectiva crítica es importante reconocer que la implementación del proyecto no está exenta de dificultades. Uno de los principales retos es la motivación inicial de los jóvenes, especialmente aquellos que muestran menor interés por la participación, y sobre todo una participación estructurada. Suelen eh, asistir, pero con más fortunio, no hay una constancia, ¿no? Entonces, en esta situación, pues es importante que hayan propios jóvenes que dinamicen este espacio y las actividades para que de alguna manera pues, se consoliden más todo el proceso de participación. De esta manera, pues, el proyecto demuestra que a través de un acompañamiento cercano y una participación progresiva es posible generar la implicación real. Otra cuestión relevante es que el éxito del proyecto depende en gran medida de la capacidad del profesional para adaptar
la intervención al contexto y a las características del grupo. Como fortaleza, pues destaca precisamente esa adaptación a la realidad del Espai Jove, lo que permite que el proyecto no sea algo impuesto, sino construido desde dentro y por los que están dentro del mismo, ¿no? En este sentido, el proyecto refleja de manera coherente los principios del aprendizaje-servicio al integrar aprendizaje, por un lado, participación y transformación social en un contexto no formal como es un espacio juvenil y un centro de información juvenil en el que pues, se reúnen estos jóvenes. Para finalizar, este proyecto se pone de manifiesto que los contextos no formales tienen un enorme potencial educativo cuando se diseñan desde metodologías activas como el aprendizaje-servicio. Dar protagonismo a los jóvenes, confiar en sus capacidades y permitirles formar parte activa de su entorno no solo mejora los espacios educativos, sino que contribuye a formar ciudadanos más comprometidos y conscientes. Porque al final aprender no es solo adquirir conocimientos, sino también y sobre todo aprender a participar, a implicarse y a transformar la realidad. Muchas gracias por escuchar.